El guión literario es el primer documento que vamos a incluir en nuestro dossier. Este es el que más conocemos, el que es más parecido a un libro de teatro. Es la parte más artística del proceso de la preproducción, puesto que tenemos prácticamente toda la libertad del mundo para escribir lo que queremos. Aún así, para hacer un guión literario conviene tener en cuenta determinados factores. El primero es el personaje. Cada personaje tiene que ser redondo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los personajes deberían ser algo más que malos malísimos o buenos buenísimos. Deberían parecerse a una persona normal, con sus pros y sus contras. Además, tenemos la trama. La trama es la historia. Esta tiene que tener una lógica, en la que aumenta la tensión dramática hasta la resolución de un conflicto. Por ejemplo, en Toy Story vemos como Woody intenta volver a casa, y la tensión aumenta a medida que el tiempo pasa, puesto que tienen una cuenta atrás con la mudanza, o van teniendo más y más complicaciones, dando a parar en casa del archienemigo de los juguetes, Sid el vecino. La historia tiene que tener además un planteamiento, un nudo y un desenlace. En el planteamiento vemos como de una situación estable pasan a inestable. En el nudo se pasa por el camino hacia la resolución del conflicto. Y en el desenlace se resuelve, para bien o para mal, la situación en el punto álgido de la historia, el clímax. Siguiendo con la famosa historia de Pixar, en el planteamiento, Woody pasa de estar tranquilamente en casa de Andy a ser abandonado. En el nudo, Woody y Boo pasan las 1000 peripecias para regresar con sus amigos. Y por fin en el desenlace, y si no has visto la película, lo siento pero es un crimen para tu infancia, consiguen llegar más o menos sanos y salvos a casa. Otros consejos. En la realización de un corto seguramente tu presupuesto sea bajo. Intenta conseguir el menor número de personajes, localizaciones y atrezo que puedas para contar tu historia. Te ahorrarás muchos disgustos en adelante. Por otro lado, poco se puede decir para hacer un guión, ya que como en todo este mundillo, por mucho que te enseñen muchas cosas, te guías por el estilo. Si estáis pensando en grabar vuestro propio corto, ya sea profesional, de estudios o por los amigos por diversión, os ayudará a hacer un pequeño storyboard. El storyboard consiste en dibujar una referencia de lo que va a ser cada uno de los planos. Si no sois unos artistas dibujando, no os preocupéis. Como hemos dicho, es solo una referencia para el equipo. Es perfectamente dibujar muñecos de palo. El storyboard es considerado como el guión visual de una historia que va a ser filmada. Se dibujan las imágenes a modo de cómic que corresponden al desarrollo de la acción. Se aprecian las escalas de los sujetos u objetos, los encuadres, angulaciones, los elementos en escena. Gracias a este elemento se visualizan las escenas y se pueden encontrar los problemas potenciales antes de que estos ocurran. Hola y bienvenido a somosdei.com. En este tutorial vas a aprender a construir perspectiva a un punto de fuga. Vamos a comenzar por analizar este dibujo que podemos ver en la pantalla. Lo primero que tenemos que llama la atención son estos dos nombres que tenemos aquí, lo cual es el punto de fuga, que es este punto en el centro al cual todas las líneas proyectadas vienen y se unen. Entonces este es el punto de fuga. Y después podemos ver una línea que está en el centro del dibujo. Esta línea se llama línea de horizonte, y esta línea lo que significa la altura de la cual tu ojo está viendo todos los objetos. Después tenemos los prismas o las figuras que tenemos aquí en el dibujo. La construcción de todos los prismas o dibujos es de la misma forma. Tenemos líneas verticales, tenemos líneas horizontales, tenemos líneas que están proyectadas hacia el punto del centro o el punto de fuga. Y para cerrar el prisma tenemos líneas horizontales o verticales. Si te das cuenta, todos están construidos de la misma manera. Líneas verticales, líneas horizontales, líneas proyectadas, y para cerrar el prisma con líneas horizontales y puntos de fuga. Vamos a comenzar por analizar este dibujo.
Lo primero que vamos a mencionar es la línea de horizonte. Esta línea marca la altura desde la cual tu ojo está viendo el objeto. Después tenemos el punto de fuga 1 y el punto de fuga 2. Los puntos de fuga es donde se vienen a unir las líneas que proyectamos para construir el prisma. Ahora vamos a analizar en sí la figura. Si tú te fijas, en cada uno de los vértices de esta figura tenemos 3 líneas que salen de cada uno de los vértices. Tenemos una que va vertical, tenemos una que se dirige al punto de fuga 1 y otra que se dirige al punto de fuga 2. Si tú haces esto en cada uno de los vértices, te vas a dar cuenta que la regla aplica para todos. Vertical, punto de fuga 1, punto de fuga 2, vertical, punto de fuga 1 y punto de fuga 2. Y lo mismo para todos los vértices. Y abajo tenemos 2 ejemplos de cómo la línea de horizonte puede afectar desde donde estás viendo el objeto. En este tutorial vas a aprender a construir perspectivas a 3 puntos de fuga. Vamos a empezar. La línea de horizonte es la línea que vemos al fondo, la cual marca la altura desde donde tú estás viendo el objeto. Después tenemos punto de fuga 1, punto de fuga 2 y punto de fuga 3. Los puntos de fuga también se les puede llamar puntos de vista, por eso te puse las 2 opciones para que tú les digas como tú quieras. Entonces ahora vamos a comenzar ya con el análisis del prisma. Primero podemos ver que cada uno de los vértices tiene 3 líneas saliendo de él, cada una va hacia un punto de fuga. La única diferencia entre algunos vértices es que algunos no alcanzas a ver la tercera línea porque está oculta por el mismo prisma. Pero vamos a poner como ejemplo las que sí podemos ver. Tenemos una línea que va a un punto de fuga, al segundo punto de fuga y al tercer punto de fuga. Lo mismo pasa en todos los vértices. Aquí hay un punto de fuga, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Ok? Existen varios tipos de planos y encuadres, pero estos son los más importantes. En primer lugar, tenemos el plano panorámico. La atención en este plano se centra en el ambiente, en el entorno, más que el talento. De hecho, el talento puede estar o no estar en escena. También puede ser una toma de un paisaje. Plano general. Esta toma centra su atención en el talento, pero también me da un detalle del entorno donde se está moviendo. Puede utilizarse para comenzar una escena o para terminarla. Plano americano. Este plano toma desde la cabeza hasta una altura cercana a las rodillas. Cuando uno filma a una sola cámara, es el plano más utilizado. Plano medio. Es un plano que toma desde la altura de la cabeza hasta una altura cercana a la cintura. Es el plano ideal para tomar a una persona y se usa mucho para la toma de entrevistas. Plano medio corto. Este plano toma desde la cabeza hasta la altura más o menos de la mitad del pecho. Sirve para centrar la atención exclusivamente en el talento y aislarlo de su entorno. También existe el plano medio largo, que es un poco más extendido que el plano medio corto. Primer plano. Este plano toma desde la cabeza hasta la altura de los hombros. Es un plano muy cercano, muy personal y muy íntimo. Se usa para dar a conocer las expresiones del rostro de la persona. Primerísimo primer plano. Este plano toma en primer lugar el rostro, desde la base del mentón hasta la parte de arriba de la cabeza. Plano detalle. Este plano se centra la atención en un objeto. Sirve para darle al espectador un detalle de algo que si no pasaría desapercibido. Puede ser una mano, un anillo, un dedo y aislarlo del entorno. En primer lugar vamos a hablar del picado. En esta toma la cámara se posiciona por encima de la persona. Hay que tener cuidado de no hacer tomas muy cercanas porque puede llegar a tender a deformar un poco la imagen. Contrapicado. En esta toma la cámara se posiciona por debajo del talento de la persona. Esta toma transmite una sensación de poder y de fuerza. Su uso más frecuente es para la fotografía de monumentos, edificios o personas. Cenital. Esta toma se realiza a 90 grados del suelo, desde arriba hacia abajo. Es una toma bastante atípica y me quita a mí la referencia del horizonte. Se contrapone la toma supina, que es de abajo hacia arriba. Ahora vamos a ver algunos de los movimientos de las cámaras. En primer lugar está el paneo horizontal, que es el movimiento de la cámara sobre su eje horizontal. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y se lo utiliza muy comúnmente para seguir personas en movimiento. Paneo vertical. Este movimiento es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
Y es conveniente, al igual que con el paneo horizontal, que se comience con una toma fija de 3 segundos para indicar hacia dónde va el movimiento. Zoom es el movimiento de la lente de la cámara que me permite acercarme o alejarme de la persona. Se llama zoom in cuando la lente acerca a la persona y zoom out cuando la aleja. Traveling es el movimiento de la cámara sobre su eje. Puede hacerse mediante una persona o utilizando una guía o grúa. Su movimiento puede ser horizontal o también vertical, avanzando y retrocediendo hacia el objetivo. El guión técnico. Para realizarlo, se debe tener el guión literario o argumento, las locaciones, los actores, la utilería, la música definidos. Tiene las especificaciones técnicas que deben de guiar al camarógrafo y al editor para realizar su trabajo con facilidad. Usualmente se realiza entre el director y guionista. Se anota el número de secuencia, el número de escena. Se describen los planos, movimientos de cámara, la duración de la escena o secuencia. Se explican los momentos descritos en el guión literario. En el área de audio se anotan las instrucciones de la música, los diálogos y si hubiera el texto para la locución.